Y vamos a hablar precisamente de algunas de las controversias que se han generado en los últimos años, que han generado ciertamente pues, cierta incertidumbre a veces, no solamente en la comunidad científica, sino también a nivel de la población en general. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, en donde he participado como asesor, conferencista o investigador. Ninguna de estas entidades participa o intervino en esta presentación. Y aquí en este círculo marcado con rojo, tenemos esta recomendación de 2023 de la Organización Mundial de la Salud. En ella, un comité de nutrición de la Organización Mundial de la Salud recomendó sugerir que los edulcorantes no calóricos no sean usados con el fin de control de peso o para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Y esto es porque parte de la evidencia revisada quiere de alguna manera que pudieran estar asociados a largo plazo a partir de evidencia observacional con el desarrollo de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, casi todas enfermedades relacionadas con obesidad o el síndrome metabólico. Y podemos contrastar esta recomendación, por ejemplo, con las guías americanas para la nutrición, en donde, por ejemplo, señala algo que parece que contradijera lo anterior. Por ejemplo, sustituir azúcares añadidos por edulcorantes no calóricos o bajos en calorías podrían reducir la ingesta calórica y constituir una ayuda para el manejo y el control de peso, aunque hay cuestionamientos sobre su eficacia y su uso a largo plazo. Entonces vemos aquí cierta situación un tanto contradictoria entre una recomendación y otra. Y vamos a ahondar un poquitín de dónde proviene esta situación. Por ejemplo, estas son las guías europeas para recomendaciones en el manejo de la diabetes por la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes y su Comité de Nutrición. Y en ellas nos señalan que los edulcorantes no nutritivos podrían ser utilizados para reemplazar azúcares en, en, eh, en bebidas y en alimentos como una categoría de recomendación moderada. Nuevamente, nos podría parecer un poquito contradictorio con la recomendación de la OMS. Y para entender esto tenemos que entender por dónde surgió esta recomendación de la OMS. La OMS comisionó una revisión sistemática con metaanálisis por Ríos y Lebras, que son los autores a los que la OMS recomendó esto, que incluye toda clase de evidencia, pero dos grupos de estudios fundamentalmente. Un grupo de estudios que provienen de estudios observacionales o de corte, que son los que están aquí marcados en rojo, en donde estos son los estudios que justamente sugieren, ¿sí?, con evidencia de baja a muy baja certeza, de acuerdo a cómo se clasifica la calidad de la evidencia en lo que conocemos la estructura de la pirámide de la evidencia, y que podría asociarse a incremento de adiposidad o de obesidad, de índice de masa corporal, de la frecuencia de desarrollo de diabetes tipo 2, de enfermedad cardiovascular. No se encontró asociación más que una asociación muy antigua de sacarina con cáncer, respondiendo a una de las preguntas con respecto a otros edulcorantes, no se ha encontrado. Y luego con sacarina esto ha sido reevaluado y se encontró que no existe tal situación. Por lo tanto, la sacarina está aprobada para su uso tanto por FDA como por la EFSA en Europa y muchas organizaciones evaluadoras internacionales.
El caso es que este cuerpo de evidencia proviene de estudios observacionales, pero al mismo tiempo, en esta revisión sistemática que sirvió de base para que la OMS o el Comité de Nutrición de la OMS generara la recomendación, eh, se evalúan los ensayos clínicos controlados, que se consideran que son los estudios con mejor capacidad y con mejor nivel de certeza, ¿sí? Certeza baja a moderada, y moderada ya implica un nivel bastante adecuado de certeza dentro de la pirámide de evidencia, ¿sí? Y se encontró exactamente lo contrario, es decir, que los edulcorantes no calóricos, sobre todo cuando sustituyen azúcares, pueden favorecer una discreta pérdida de peso, una discreta disminución del índice de masa corporal, sin afectar los marcadores del metabolismo intermedio, como son los de la glucosa, la insulina, la sensibilidad a la insulina y la hemoglobina glucosilada, sin datos en la mortalidad general. A nivel de lípidos, un efecto favorable en cuanto a un discreto incremento en la lipoproteína de alta densidad, que consideramos el colesterol bueno, y una disminución en la ingesta total de energía, ¿verdad? Ahorrando o disminuyendo la ingesta calórica, y una disminución en el ingreso de azúcares. Lejos de esta idea de que los edulcorantes no calóricos pudieran favorecer el consumo de más alimentos azucarados, incluyendo los azúcares. Entonces, la determinación de la OMS es una determinación, una recomendación que se considera condicionada, así la define el propio documento de la OMS. Y condicionada quiere decir que está basada en evidencia con baja certeza o como una recomendación que antes se denominaba en la antigua nomenclatura una recomendación débil. Y esto es porque la recomendación es una recomendación, vamos a decir, de una manera prudente, ¿verdad? Está basada en la evidencia de menor calidad. Entonces, si vemos aquí la pirámide de la evidencia, vamos a ver que en la punta de la pirámide vamos a encontrar a los ensayos clínicos controlados, que son los estudios que permiten definir de mejor manera la presencia de causalidad en algún efecto. Y en este tipo de estudios es en donde encontramos que los edulcorantes no calóricos en todo caso pudieran favorecer una muy discreta pérdida de peso, un discreto incremento del colesterol bueno, HDL, y disminuir la ingesta calórica total. De una manera en donde la certeza es de baja a moderada, pero de mejor calidad que los estudios observacionales de los cuales partió la recomendación de la OMS. Entonces, esto es importante considerarlo. Y aquí les voy a presentar uno de los, eh, de los de las revisiones sistemáticas con metaanálisis, en este caso de estudios observacionales, no son ensayos clínicos controlados. Y van a ver que cuando se evalúan los datos crudos, es decir, sin estudiar o sin incluir en los modelos de disminución de factores de confusión, el dato crudo muestra un incremento de un 25% en el riesgo relativo para desarrollar diabetes en estos estudios observacionales. Pero cuando se utilizan ajustes por adiposidad, es decir, modelos en donde se toma en cuenta que las personas que ingresaban a estos estudios, en donde no son estudios eh, 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 de intervención, sino que simplemente se observa a las personas que ya consumían edulcorantes no calóricos versus a los que no los consumían, ¿sí? Sin intervención del investigador. El ajuste, o sea, utilizar modelos que disminuyen el sesgo, consiste en que precisamente las personas que usan edulcorantes no calóricos generalmente son personas que o tienen diabetes en sus familias o ellos mismos ya tienen prediabetes
o tienen obesidad y por eso piensan que los edulcorantes no calóricos les van a ayudar a perder peso. Y al hacer este ajuste por adiposidad, el riesgo relativo disminuye a un incremento de 0.08. Y si se usan otros modelos de ajuste en donde se toman en cuenta otros factores de confusión, prácticamente el riesgo que aparecía incrementado se vuelve prácticamente negativo o pierde su significancia estadística. En cambio, cuando utilizamos diseños de investigación, como son los ensayos clínicos controlados, vean ustedes cómo el índice de masa corporal, o sea, la manera como empiezan los participantes en los estudios, pues nos da grupos que son prácticamente idénticos y en donde no hay diferencia significativa entre el número de personas con obesidad en el grupo que consume, como sucede en los estudios observacionales, en donde cuando vemos los datos iniciales o la tabla basal, vamos a encontrar que entre los que consumen ya de entrada habían sujetos con mayor índice de masa corporal, con mayor perímetro de cintura, con mayor ingesta calórica habitual. Y esto sucede precisamente entre los que consumen edulcorantes no calóricos. Esto no sucede en los ensayos clínicos controlados, en donde la aleatorización, ¿sí?, permite precisamente que ambos grupos, el grupo de intervención, en este caso es un estudio con un estebiócido, con rebaudioxido A, uno de los componentes de la stevia, versus placebo. Y en estos estudios justamente no se encuentra que al equilibrar los grupos exista ese desbalance. Y esto se corrobora, por ejemplo, en este otro eh, eh, esta revisión sistemática con metaanálisis de la colaboración Cochrane, en donde se evaluaron ensayos clínicos controlados para verificar los efectos de edulcorantes no nutritivos en personas que viven con diabetes mellitus. Y la colaboración Cochrane en 9 estudios haciendo todos estos análisis encontró que en personas con diabetes no se afecta el peso, ¿sí?, cuando se evalúan edulcorantes no calóricos versus placebo, no se afectan desfavorablemente los lípidos, en este caso el colesterol total, no se afecta la hemoglobina glicada y no hay efecto alguno sobre la insulina plasmática. De manera que no se aprecian efectos negativos sobre el control glucémico. Y cuando hay grupos que a raíz de las evaluaciones de la OMS empezaron a evaluar por qué podría darse esta discrepancia entre los ensayos clínicos controlados y los estudios de corte de diseño observacional. Y empezaron a utilizar un modelo que se llama un modelo de sustitución, en donde, a diferencia de los estudios que evaluó la OMS, en donde se asume que las personas que inicialmente no consumen edulcorantes no calóricos no los van a consumir durante el tiempo que dura la observación de la corte, que puede ser 5, 10, 9, 12 años o más. Lo que sabemos es que muchas de estas personas en los estudios observacionales cambian su patrón de consumo. Entonces se utilizan modelos de sustitución y se evalúan exclusivamente estudios de corte en donde cada 3 o 4 años o en menor tiempo se reevalúa el patrón de consumo y se utilizan entonces modelos de sustitución y de cambio contra cambio. Y cuando esto se hace en los mismos estudios de corte que evaluó la OMS, encontramos que no hay un efecto de ganancia de peso, más bien al contrario, hay una disminución de peso, de manera que con calidad de evidencia que mejora de baja a moderada en lugar de muy baja a baja, que es la que se encontró en los estudios de la OMS. De manera que mejora la calidad
de la evidencia, y la diferencia es que en esta manera de evaluar los estudios observacionales ya no se asume que en la fase basal, en donde se toma la encuesta para evaluar el consumo o no del edulcorante no calórico, se evalúa en intermitencia si se producen cambios en el patrón de consumo. Y cuando esto se hace, que nos da una evaluación del consumo real más preciso, vamos a observar que esto cambia completamente la apreciación, de manera que no es que los estudios observacionales generen datos equívocos, sino que cuando se utilizan herramientas estadísticas y modelos que permiten disminuir el sesgo y evaluar el patrón de consumo de una manera más realista, los cambios que suceden a lo largo de los años, se aprecia que el consumo de edulcorantes no calóricos produce una discreta disminución de peso en lugar de la ganancia. Incluso disminución, por ejemplo, de enzimas, de incremento de enzimas hepáticas, que sabemos que está asociada a la obesidad, sin cambios en la glicemia, la resistencia a la insulina, los niveles de lípidos, aunque la tendencia, ustedes ven, es hacia la izquierda, lo cual implicaría cierta tendencia favoreciendo a los edulcorantes no calóricos, no alcanza una significancia estadística en estos parámetros que no están señalados en verde, pero sí la alcanzan en los que están señalados en verde, de manera que tenemos efectos más bien de tipo favorable. Les voy a presentar aquí un trabajo que hicimos en colaboración con el grupo de nutrición de la Universidad de Harvard, encabezado por Alan Espinosa, que publicamos en 2024, en donde en niños y adolescentes encontramos exactamente el mismo patrón en ensayos clínicos controlados, es decir, una disminución discreta en la ganancia de peso. En los niños no se evalúa pérdida de peso, sino disminución en la ganancia de peso que se da normalmente con el crecimiento. Pero vean ustedes cómo el efecto es más bien favorable, tanto en ensayos clínicos controlados, en este trabajo que publicamos en 2024, como incluso en los estudios observacionales. Y cuando se utilizan modelos de cambio contra cambio, vean ustedes también que aún en los estudios observacionales no se observa ese efecto de ganancia de peso, del cual derivarían también las apreciaciones de que se asocia a diabetes o a enfermedad cardiovascular. No tenemos ese efecto. Y concretamente el grupo del doctor Steven Piper, que ha realizado también modelos de cambio contra cambio y de sustitución en estudios de corte, utilizando este abordaje de análisis, se encuentra que disminuye incluso el riesgo de mortalidad general y de enfermedad cardiovascular. Y este es un estudio recién publicado también por este grupo encabezado por Alan Espinosa, con el cual colaboramos. Y vean ustedes que utilizando cortes observacionales también y sustituyendo edulcorantes, perdón, bebidas con azúcar, con edulcorantes no calóricos, obtenemos una reducción de peso que es muy similar a la que se encuentra cuando se reemplaza edulcorantes calóricos como el azúcar con agua. De manera que el efecto de las bebidas con edulcorantes no calóricos es similar al del agua. Y cuando se reemplazan edulcorantes no calóricos con agua, tenemos, sobre todo en mujeres, una discreta disminución adicional de peso. Es decir, que la bebida de referencia sería el agua, ¿sí? Pero en sujetos que consumen sabores dulces con azúcar, se puede o se infiere que se podría sustituir con bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos como una manera de transicionar hacia el agua, que sería el elemento ideal para hidratarse. Y este es un estudio también de 2026, en donde se evaluó de la misma manera la sustitución de bebidas con edulcorantes no calóricos, es decir, bebidas de dietas, y se sustituyen en este ensayo clínico con agua, ¿sí? Con agua simple, ¿sí?
Y la hipótesis es que podría mejorar su control metabólico en pacientes con diabetes tipo 2 al sustituir edulcorantes no calóricos con agua. Y contrario a la hipótesis, no se encontró mejoría en el control glucémico al utilizar agua en lugar de edulcorantes no calóricos, de manera que pareciera que tiene un efecto parecido, con ventaja en el estudio que les presenté anteriormente, discreta para el agua, y en este estudio publicado en Diabetes Care, en donde pareciera que el efecto es equivalente. Más en adelante va a hablar el doctor Plaza de la controversia en el tema de microbiota, en el cual él es experto, pero este es el artículo que este es uno de los artículos en donde vamos a ver que no todos los estudios que se han realizado en evaluando edulcorantes han arrojado cambios desfavorables en la microbiota. Esto se los voy a pasar muy rápidamente porque él es el experto, pero nada más lo que quería hacer notar es que pues muchas veces lo que llama la atención en la literatura es los estudios que mostraron efectos adversos, pero también hay efectos que muestran que no hay cambios desfavorables en la microbiota ni tampoco alteraciones desfavorables en la glucemia en función de cambios en la microbiota. Voy a terminar con las recomendaciones. Las recomendaciones de 2026, a raíz de los estudios publicados por el grupo del doctor Espinosa, con el cual colaboramos, y con los que ha publicado el grupo del doctor Steven Piper en Canadá, ha generado recomendaciones más matizadas, porque sí se habían sido, habíamos tenido recomendaciones un tanto desfavorables para el uso de edulcorantes no calóricos en base a las recomendaciones del grupo de trabajo de la OMS. Y esto se ha ido reevaluando en los últimos años, de manera que vean ustedes cómo las recomendaciones de 2026 de la Asociación Americana de Diabetes nos dice que los patrones de alimentación deben enfatizar la inclusión de una dieta balanceada, minimizar el consumo de carnes rojas, minimizar el consumo de bebidas azucaradas, dulces y alimentos ultraprocesados en diabetes. Pero para considerar la reducción de carbohidratos para adultos con diabetes, se pueden utilizar o limitar el consumo de bebidas, de alimentos procesados, pero al mismo tiempo se pueden reemplazar bebidas azucaradas, diselada, incluyendo jugos y bebidas azucaradas, con agua o con bebidas sin calorías o bajas en calorías para minimizar el consumo de azúcar. De manera que se están tomando en cuenta estos nuevos estudios como modelos de cambio contra cambio. Y, se enfatiza que el agua debe ser la primera bebida de elección, pero para individuos que no utilizan o no prefieren utilizar agua, las bebidas sin calorías pueden ser la siguiente mejor elección. De manera que estas recomendaciones las pueden ustedes encontrar en los Standards of Care de la Asociación Americana de Diabetes este mismo año y coincide con otros posicionamientos sobre el uso de edulcorantes, como esta de la Asociación Brasileña de Nutrición y Diabetología, en donde dice que el uso de edulcorantes no calóricos puede ser seguro para el consumo humano y pueden utilizarse para sustitución de azúcar en alimentos y bebidas, privilegiando también el uso de agua como la bebida de elección. Coincide esto también con esta recomendación de la Asociación Británica Dietética y la Fundación para la Diabetes del Reino Unido, que dice que los edulcorantes no calóricos pueden desempeñar un papel en el manejo del peso corporal y la diabetes, pero no son una solución independiente, sino que deben incluirse dentro de un patrón dietético saludable y que este plan saludable y equilibrado es la clave más que el propio edulcorante. También incluye no fomentar el consumo de productos con edulcorantes no calóricos en niños y lactantes y evitar lo que se llama las conductas compensatorias. Por ejemplo, hay personas que consumen el edulcorante, pero comen más de otros alimentos que pueden ser altamente calóricos, creyendo que los edulcorantes no calóricos ya les protegieron o les ahorraron calorías, lo cual
es equívoco. Y con esto termino y agradezco mucho su atención.